A finales de los años 50, desde 1957, las relaciones entre el presidente de Estados Unidos, Eisenhower, y el dictador español Francisco Franco habían sido provechosas y fructíferas. Sin embargo, con la llegada de la administración Kennedy, la cosa cambiaría. En 1961, en enero, Kennedy se hacía con la presidencia de Estados Unidos. Pese a que era el primer presidente católico en la historia norteamericana, pudiera pensarse que las relaciones con la España nacional católica y el régimen franquista iban a ser, fructíferas. Sin embargo, no iba a ser así, pues su catolicismo era muy particular, tanto por su formación académica en Harvard, con un marcado progresismo, como por su carácter idealista y quizás en parte revolucionario en un término liberal de la palabra. Tanto por su vida personal, manifiestamente disoluta, su ideario político liberal en nada parecido al del dictador. Por lo tanto, desde el primer instante, Franco no se hizo muchas ilusiones, conocedor además de los antecedentes del nuevo presidente. Kennedy, además, en su juventud se había presentado en plena cruzada en Barcelona para demostrar públicamente su apoyo al Frente Popular. Y eso a pesar de conocer la terrible realidad de la persecución anticatólica desaforada y pues que había dominado la Barcelona de los años 30. Kennedy, por lo tanto, contra el régimen franquista, tuvo una animadversión particular. Y bueno, eso se hizo notar en el Departamento de Estado. Para empezar, Kennedy intensificó cierto respaldo a algunas reclamaciones francesas en territorios de África e incluso del recién creado Estado de Marruecos, creando ciertas tensiones bilaterales, favorecidas quizás por la muerte del sultán Mohamed V en febrero de ese mismo año y el acceso al trono de su hijo Hassan II. Intensificó de alguna manera los contactos diplomáticos del nuevo embajador estadounidense en Madrid con los partidos auspiciados por Don Juan. Kennedy, por así decirlo, tenía para España el plan o la intención y la simpatía de que volviera Don Juan de Borbón. El único representante válido de España era, por así decirlo, para los dignatarios, era la autoridad del régimen franquista y la autoridad del dictador. Entonces, el acercamiento a líderes del Frente Popular en el exilio, en concreto de Sánchez Albornoz, el presidente de la República en el exilio, fue llevada a cabo por, las influencias personales de JFK. La actitud, por lo tanto, hostil de la nueva administración estadounidense hacia el régimen de Franco motivó la redacción de sendos informes, nada más y nada menos que por aquel entonces Carrero Blanco, en el Ministerio de Asuntos Exteriores, a fin de poder diseñar una oportuna estrategia de respuesta. La conclusión de ambos fueron coincidentes en su práctica totalidad. Para el régimen de España, el régimen de Franco, 3 eran los enemigos internacionales, que, desde su punto de vista, trabajaban para destruir el régimen. Por un lado, señalaba Carrero Blanco al comunismo, por otro al socialismo,
que en realidad debían ser lo mismo, y por otro lado la consabida y ya clásica y en parte folclórica acusación a la masonería. Si en algún momento su acción había disminuido, fue solo por causas coyunturales, por pura conveniencia táctica, no porque renunciaran a sus planes. Es decir, que cuando un presidente católico, como era JFK, tiende puentes con Sánchez Albornoz en Francia, en el exilio, tiende puentes con Juan de Borbón y con los llamados juanistas que quieren restaurar la monarquía, manifiesta crítica al régimen de Franco. Para Franco, es decir, a través de Carrero Blanco, que un presidente católico, el primero de la historia de Estados Unidos, ataque su régimen es prueba de que la masonería, el socialismo y el comunismo conjuran contra España. Estamos hablando del año 1961. Para Carrero Blanco, según muestra en dicha redacción, dicha carta, el objetivo era la destrucción del régimen para instaurar una democracia de corte liberal, parlamentaria y de partidos políticos, mediante la cual, y en contra de lo que manifiestan, no se buscaba la libertad del pueblo español y la prosperidad de España, sino su división y debilidad para lograr su control. Está claro que el régimen de Franco era totalmente opuesto a un modelo liberal o un modelo humanista de sociedad alternativa. Según Carrero, cuanto mejor es el régimen para los administrados, más interés hay en derrocarlo, porque cuanto más fuerte sea, más difícil será dominar la nación. Es decir, lo ven todo en términos de un cuartel, ¿no? Términos militaristas, de que España es un cuartel que hay que defender, un cuartel amurallado que hay que proteger, en términos bélicos. Las democracias europeas, prosigue, prácticamente todas están en manos de protestantes y masones. Repito, estamos en el año 1961. 1961. Prosigue Carrero Blanco, con los mismos objetivos que aquellos, solo que con tácticas distintas, como si protestantes y masones fueran lo mismo. Continúa Carrero Blanco, prefiriendo las presiones políticas y diplomáticas, alimentaban contra el régimen la misma animadversión, solo que más pragmáticas, no tenían inconveniente en estrechar relaciones con él cuando veían en peligro sus intereses, como tampoco en oponérsele cuando disminuían. Por eso, según también Carrero, cito entre comillas, tenemos que estar dispuestos a mantener nuestra unidad dentro de la más cerrada intransigencia. Año 1961, vísperas de un accidente de caza de Franco en el Pardo. En lo que respecta a los Estados Unidos, también dominados por protestantes y masones, continúa Carrero Blanco, los acuerdos firmados en 1953 han resultado muy beneficiosos, además de consolidar políticamente al régimen. España había conseguido un claro reconocimiento y rotundo respaldo a su política anticomunista de siempre, de forma que además de trabajar por su propia defensa, ahora colaboraba en la de los Estados Unidos y por ello también con la de la Europa libre. Aquí se contradice Carrero Blanco, porque por un lado reconoce que Estados Unidos es un país dominado por protestantes y por masones. Sin embargo, también de una manera implícita e indirecta reconoce que Estados Unidos, al igual que España, es anticomunista y que colabora con Estados Unidos, España, es decir, con una Europa libre, con la Europa libre, es decir, siendo garantía de Estados Unidos de un país liberal. Una contradicción. Si estás colaborando y reconoces que estás colaborando en la política anticomunista, ayudando a Estados Unidos y a una supuesta Europa libre, luego ¿por qué dices que Estados Unidos es lo peor porque está dominado por protestantes y por masones? Es curioso. Continúa Carrero Blanco. Lo recibido de Estados Unidos era mucho. Lo que bien utilizado, como se había hecho, sin duda, había sido factor importante del desarrollo que se experimentaba, aunque no el único ni el más determinante. El buen uso dado a las ayudas era mérito del gobierno y del régimen. Es decir, excluye por completo al pueblo español y a su libre desempeño en sus actividades profesionales y laborales y económicas. Continúa Carrero Blanco. Aunque hoy no se quiera reconocer,
al contrario de lo que entonces sí se hizo el senador norteamericano por Idaho, Frank Forrester Church, que, paradojas de la vida, llegó a proponer al Senado norteamericano que suspendiera las ayudas a España por la evidencia de su gran prosperidad. Aquí lo que un poco comenta es que las ayudas de Estados Unidos al régimen fueron también racionadas, también ahorradas, que incluso motivó que un senador de Estados Unidos dijera que estaban creando gran prosperidad en España, esas ayudas. Y eso no interesaba a Estados Unidos, según Carrero Blanco, ¿eh? También entender que Estados Unidos no es el pueblo americano, sino que es una élite que está allí en Washington. Bueno, cuando comenzaba la década de los 60, España, continúa Carrero Blanco, que durante la anterior había sido retaguardia frente al imperialismo expansionista soviético, se convertía ahora en vanguardia, una vez que dicha expansión se extendía por África, y más en concreto por el Magreb, donde anidaba con fuerza, entre otros, entre los independentistas argelinos, motivo por el cual los Estados Unidos reforzaban sus lazos con Marruecos, lo que constituía una seria amenaza para España. De nuevo, se contradice. Al fin y al cabo, el régimen de Franco, aunque critica a los países que tacha de protestantes o de masones, recibió dinero de Inglaterra. El propio Churchill dio dinero a los africanistas sublevados para alzarse en el 36. Y luego explica que el imperialismo expansionista soviético era, se extendía por África y por el Magreb, donde anidaban con fuerza entre ellos, entre los independentistas. Es decir, si Estados Unidos va a reforzar lazos con Marruecos, es, según Carrero Blanco, porque los independentistas argelinos son comunistas o proclives al soviet. También esto es un poco creerse también la propia propaganda de los periódicos internacionales de la época, del mundo anglosajón, que donde había un nacionalista o un independentista en el sentido patriota, en un contexto de industrialización o de tercer mundo, lo llamaban comunista. Es decir, no hay que olvidar que a Mossadegh en Irán, para que la British Petroleum se instaurara y él no nacionalizara los pozos de petróleo, también la prensa le llamó comunista, aunque no tenía nada que ver con el comunismo. Para frenar la animadversión de Kennedy y ese giro hacia Marruecos en detrimento de España, la gran baza española seguirá siendo, y cada vez lo será más, el hecho de que para los Estados Unidos las bases españolas son esenciales. Es decir, él apela a que la moneda de cambio para tener el favor de Estados Unidos son que el régimen de Franco ha dejado poner unas bases militares. O sea, esta es la contradicción. Por un lado, Carrero Blanco tira contra países anglosajones, ataca a países como Estados Unidos, a los cuales tacha de protestantes, de masones, pero por otro lado reconoce que la mejor baza de España y lo único que puede hacer es darles territorio para que pongan bases militares los norteamericanos y ser una fuerza de vanguardia para la OTAN. Es decir, esto es la contradicción del régimen de principios de los años 60, recién instaurado la tecnocracia nacional católica. Aquí, pues, continúa Carrero Blanco, era evidente que había que amenazar a los norteamericanos con denunciar los tratados del 53. Quedaba tan solo 1 año y medio para que caducaran o se renovaran, como paso previo a la adopción de una postura de neutralidad que ellos no podían consentir, pidiendo a cambio de no hacerlo mayores aportaciones económicas, así como ayuda militar, aquellas para seguir impulsando el pujante desarrollo económico español, estas para rebajar las ansias marroquíes. Es decir, la situación es compleja porque Franco iba a encarar con su tradicional habilidad gallega de serenidad, pero sin olvidar sus objetivos, que por un lado había que mantener los intereses de España frente a Marruecos, frente a Francia, reivindicando su posición estratégica como vanguardia frente a la Unión Soviética, al comunismo, contra el eje del mal de la época, y al mismo tiempo es el propio Franco el que le está diciendo a través de Carrero Blanco a los militares, más que a Kennedy, a los militares de Estados Unidos, con los cuales él se lleva mejor. Franco es un militar, y si se entiende con Eisenhower es porque es otro militar. Y le está diciendo, mirad, os ofrecemos bases militares en suelo español, os ofrecemos Rota en Cádiz, os ofrecemos
puntos estratégicos para abastecer a vuestras tropas, a vuestros aviones, de cara a futuras operaciones en Asia o en la frontera rusa. Soy la puerta al Mediterráneo, por lo tanto soy la puerta a Turquía y al Canal de Suez. El hecho de que la fase de mayor hostilidad de Kennedy contra España coincidiera con los meses en los que el joven presidente cosechó sus mayores fracasos en política exterior, es decir, vaya de cochinos, la frialdad pues, con la que le recibe Charles de Gaulle y la agresividad con la que lo hizo Khrushchev, beneficiaron enormemente a una España oportunista en el sentido del régimen, y toda vez que la debilidad, inconsistencia e incoherencia de la política exterior de Kennedy favorecía la expansión del comunismo por el tercer mundo, que era el argumento que defendían los líderes de derecha en tipo Salazar o Franco posteriormente, que es: si no hay líderes fuertes, el comunismo se expanderá, por lo tanto a Estados Unidos le interesa mantenernos como dictadores. Este era un poco el argumento que se estilaba. Y luego, quedando como un país que estaba en proceso de modernizarse, abriendo al turismo, aunque, por supuesto, España, aunque abriera el turismo a extranjeros, en las playas del Levante y del sur de España, seguía siendo una dictadura. Pero bueno, la política exterior de Kennedy no gustaba a Franco. Entonces, esto generó, este tipo de cartas del propio Carrero Blanco generó una gran alarma en el Pentágono, así como entre los socios de la OTAN, por lo que la nueva estrategia española de presión no podía ponerse en marcha en momento más oportuno. Es decir, Kennedy es un outsider dentro del aparato militar de la defensa y dentro del establishment angloamericano, incluyendo la OTAN. De hecho, Kennedy quiso limitar la influencia de la OTAN en Italia, que era su patio de recreo en Europa. Después vendría Francia, Alemania, pero donde se asentó fue en Italia, en una primera instancia. Entonces, lo que hace Franco y Carrero Blanco, en vez de entender la visión a largo plazo de Kennedy, por salvar los muebles y reafirmar su posición de poder, es decir a los militares norteamericanos, que en el fondo eran enemigos de Kennedy, y a la élite norteamericana, esa élite protestante, masona, todo lo que tú quieras, decirles: oye, este tipo no está haciendo una política exterior que beneficie a los militares, Kennedy no está haciendo una política exterior que beneficie a la OTAN, ni que beneficie al Pentágono. Es decir, Franco no está meando contra el viento. Sabe que Kennedy es una figura transitoria y que tiene a todo el mundo en contra. Él sondea. Entonces lo que hace es mear en dirección del viento, contraria al presidente, al comandante en jefe, pero en la dirección del viento del resto del aparato militar y del complejo militar industrial que está contra el presidente Kennedy. España contaba, y Franco lo sabía muy bien, con el respaldo incondicional del Pentágono. Es decir, no olvidemos que la España de Franco es un campo de pruebas para la Operación Gladio y para la OTAN. El régimen de Franco era Gladio. Estaba Gladio metida. Muchos neofascistas italianos que participarían en los grupos secretos de la OTAN de Gladio se refugiarían en España. Eso ya lo abordaremos más adelante. Como Franco sabía que contaba con el apoyo incondicional del Pentágono, cuyos jefes advirtieron a Kennedy de la imposibilidad de prescindir de las bases en España, e incluso un senador llegaría a espetar a Kennedy en la propia Cámara estadounidense, este hombre, Franco, no habla por hablar, por lo que su reto, suave en la voz y en las palabras, ha sido tan firme y tan decidido que cabe pensar que tal vez intenta volverse a un dañoso neutralismo mediterráneo que él juzga más prometedor para España. Es decir, no nos interesa tener a una España neutral, sino afín a la OTAN y afín a Estados Unidos. O sea, es gracioso que la gente que defiende el régimen de Franco diga que Franco era aislacionista, que Franco era autárquico, que Franco era soberanista, que Franco no quería que España perdiera soberanía frente a los yanquis y a los anglosajones, y es todo lo contrario. Franco, desde los años 50, principios de los años 50, lo que quiere es ser reconocido por Estados Unidos como una potencia y mantener su cargo. Y lo que quiere es abrirse militarmente a Estados Unidos y al mundo anglosajón, concretamente a la OTAN. De hecho, el primero que deja entrar a ejércitos de la OTAN y a cuerpos de la OTAN y a espías de la OTAN en suelo español es Franco. Es decir, esto no hay que olvidarlo.
En vista de todo ello, Kennedy, desorientado en extremo, llegó incluso a consultar a los expresidentes Truman y Eisenhower, así como también, caso curioso, con la viuda de Roosevelt, parece ser, Eleanor Roosevelt, destacada miembro, por otro lado, de la masonería, optando finalmente por flexibilizar su actitud hacia España y llegando a tener un gesto de, desagravio al autorizar al secretario de Estado norteamericano Dean Rusk a recalar en Madrid al término de la rutinaria reunión de la OTAN. La visita se produjo el 16 de diciembre de 61 y en ella Franco hizo entrega a su interlocutor de un memorándum en el que exponía con claridad y la opinión y posición de España de cara a la negociación de renovación de los acuerdos de 1953. Es decir, Kennedy nunca quiso entrevistarse personalmente con Franco y no quiso ver a Franco ni quiso ir a Madrid. En su lugar mandó a representantes. Estamos en diciembre del 61 y el interlocutor de Kennedy recibe el siguiente memorándum que me procedo a leer. Las condiciones en las que se firmaron los acuerdos han variado totalmente. Entonces no había exposición para la nación. Hoy sí existe, y grave. Si entonces España se conformó con una ayuda escasa, fue porque nada exponía en su colaboración y recibía de ella importantes beneficios. Las ayudas que en el orden militar entonces se establecieron ya no satisfacen a la situación actual. No garantizan la defensa frente a la agresión posible. No puede mirarse a lo pasado, sino a lo que se necesita para el futuro. El aumento de los medios de agresión soviética, la variación de la situación en el norte de África, el acoso que se hace a los territorios portugueses de ultramar, todo lo cual nos obliga a aumentar nuestras previsiones. Se impone una participación directa de nuestros estados mayores en las decisiones. El que eventualmente hayamos podido, por los esfuerzos y sacrificios realizados en los últimos 20 años, conseguir un superávit en la balanza total de pagos que nos permitió poder formar unas modestísimas reservas, no quiere decir que la situación haya cambiado y que la ayuda económica no sea indispensable. A 20 años de distancia del término de nuestra guerra de liberación, si se examina nuestra obra con la perspectiva que da el tiempo, aunque al distanciarnos del pasado se vaya perdiendo la verdadera visión de los contornos, y los que no hayan vivido o sufrido aquellos años no pueden darse verdadera cuenta de la realidad de que partimos, lo que nos obliga a tener que recordar, aunque sea someramente, los puntos más salientes que caracterizaron a la política española en los tiempos que nos precedieron, y cuyo saldo adverso puede medirse por las desgracias que bajo su signo sufrió nuestra nación. Fueron sus características más destacadas la inestabilidad política y el fomento de la lucha de clases, un ambiente permanente revolucionario con menoscabo de la autoridad, el terrorismo en determinadas regiones, la decadencia espiritual y el atraso cultural de grandes sectores, el bajo nivel de vida y las enormes desigualdades sociales, el fomento libre de los separatismos y el estancamiento de nuestro progreso económico. La República acrecentó y multiplicó todos estos males, agravándose la desintegración nacional con el pacto con los separatismos, la libertad de las conciencias con las leyes perseguidoras de la religión y de la Iglesia, la defensa nacional con la debilitación de las instituciones castrenses, el orden con el quebranto del principio de autoridad, el trabajo con la paralización económica y los fundamentos de nuestra civilización occidental con el deslizamiento rápido hacia el comunismo. En menos de 30 años sufrimos 7 movimientos revolucionarios. El de 1909 en Cataluña, con su Semana Sangrienta. En 1917 en toda España, con la Huelga General Revolucionaria. El advenimiento de la dictadura en 1923, que puso un paréntesis de paz y orden con una revolución constructiva deshecha por la intriga de los partidos, que en 1931 nos trajo la implantación de la República. En 1932 tuvo lugar el movimiento frustrado del 10 de agosto y 2 años después, en 1934, la revolución comunista y separatista de Asturias y Cataluña. Y en 1936, por fin, el movimiento nacional, con el que se puso término al anterior desenfreno. Otro tanto ocurre con nuestro presupuesto. Indotado en muchos aspectos,
y que no permite atender debidamente a satisfacer los gastos militares que una posición beligerante y de exposición exige. Otro aspecto importante es el político. Continúa. Nuestra política descansa en la interior satisfacción de nuestro pueblo, en el progreso de su nivel de vida, en la confianza que hemos de merecerle, y todo esto sería amenazado si no le garantizásemos en la medida de lo humano su seguridad y le exigiéramos sacrificios sin esa contrapartida de bienestar y progreso. Comprendemos la preocupación de los Estados Unidos por su problema principal de su déficit en su balanza de pagos. Y ello puede salvarse si la ayuda que recibamos lo es en armamentos y en artículos y excedentes agrícolas, que no representan salida de dólares. Ha de tenerse en cuenta que el armamento de España pesa sobre el conjunto de la defensa occidental y libera a los Estados Unidos de mayores gastos y de tener que utilizar elementos propios. La aceptación por Norteamérica de estos principios se hace indispensable para dar entrada a una negociación en que habrá que rectificar otros aspectos de menor cuantía, pero importantes, de los acuerdos. Es decir, lo que está diciendo Franco es: hay que cambiar los términos porque estamos viendo que la administración Kennedy no nos favorece como hacía Eisenhower, y si vamos a seguir siendo los aliados de Estados Unidos, queremos modificar ciertos acuerdos y tener garantizadas algunas ventajas. A cambio, nos ofrecemos para ser vuestros porteros, por así decirlo, de Europa, ¿no? Bueno, para ser vuestros machacas, vuestros ahorraros gastos en la defensa, es decir, vigilar la entrada al Mediterráneo y la salida al Mediterráneo y ahorraros en armamento y en intervenciones militares. Pero al fin y al cabo, Franco lo que está es vendiéndose militarmente a los poderes norteamericanos. Lo digo para todo el sector patriota que siempre dice que Franco se mantuvo soberanista e independiente. Para facilitar esa negociación, que se adivinaba de todas formas difícil, Franco no dudó en nombrar embajador en Washington a finales del 62 a Antonio Garrigues y Díaz Cañabate, que sería el padre de Antonio Garrigues Walker, del famoso bufete de abogados. A pesar de que fuera uno de los instigadores de las revueltas estudiantiles de mediados de los 50, pero cuyos fortísimos lazos de amistad con la familia Kennedy se consideraban más que idóneos en momentos tan importantes para las relaciones bilaterales con los Estados Unidos. Demostrando con ello, una vez más, que Franco, su preferencia por personas que pudiera ser lo más eficaz posible para los intereses de España, no tenían tanto que ver con sus opiniones políticas. Es decir, que Franco, en el fondo, no se movía por cuestiones ideológicas. Era un hombre terriblemente pragmático. Señor, aunque comprendemos que es imposible contener en los límites cinematográficos una biografía tan amplia y tan trascendente como la de Su Excelencia, todos los que hemos trabajado en esta obra que acabamos de presentarle, desearíamos que nuestra labor estuviese a la altura del entusiasmo y la devoción que hemos puesto en ella. Nuestro deseo es rematar este apunte biográfico con la presencia actual de su protagonista, y a tal objeto, si Su Excelencia lo permite, quisiéramos hacerle unas preguntas. Con mucho gusto. Muchas gracias. ¿Cuál es para Su Excelencia la clave del arco que cubre estos 30 años de la historia de España? Las cualidades permanentes del pueblo español, el haberle devuelto la confianza en sí mismo y la fe en España. ¿Cuáles han sido las influencias principales de pensamiento y de acción que han operado sobre su vida? Las de mando y responsabilidad, asumidas desde mi juventud y practicadas durante toda mi vida, con la meditación y análisis constante de nuestra historia y un afán permanente de mejor servicio. ¿Podría dar Su Excelencia un consejo a los 6 millones de españoles que por tener ahora 20 años no pudieron estar con nosotros en la Plaza de Oriente? Bien. Les aconsejaría que analizasen las motivaciones de nuestra cruzada, que comparasen la España que recibimos con la España que les legamos, que tengan siempre presente que no cabe una gran obra sin sacrificios, que el progreso de la patria se alcanza con las aportaciones de las sucesivas generaciones, que constituyen una cadena en la que ellos van a ser un eslabón, que para ello cuentan con el tesoro de virtudes del pueblo español, que el ser español ha vuelto a ser algo serio en el mundo, que constituimos la reserva espiritual del Occidente y que tenemos por consiguiente
una alta misión que cumplir. ¿Ya los otros 24 millones? Para eso es que perseveren en su fe y en su espíritu de servicio y no se dejen vencer por la vida, que mantengan el orgullo de haber contribuido en forma decisiva al resurgimiento de la patria y que proyecten en sus hijos y sus sucesores este gran amor y este espíritu de sacrificio. Finalmente, Excelencia, ¿somos los españoles tan difíciles de gobernar como creemos o como a veces se nos hace creer? No, todo lo contrario. Como hombres de gran temperamento, tenemos acentuadas nuestras cualidades que nos hacen tan duros para la lucha como nobles y constantes en los servicios de la paz. Cuando los españoles se conocen, se estiman y se aman, al descubrirse mutuamente sus tesoros de virtudes. Por eso hay que intensificar entre ellos las relaciones humanas, destruyendo barreras y elevando y uniendo a las clases. Lo demás viene como añadidura. Estos 25 años de paz lo demuestran. Excelencia, le agradecemos el haber accedido a concedernos esta entrevista y le deseamos, para bien de España, que Dios siga guiando, como hasta hoy, el acierto de sus pasos. Nos ayuda muchísimo. Muchísimas gracias. Cuando se aleja de nosotros con el paso firme y seguro del que, como nos ha dicho, camina en una permanente de mejor servicio, nuestra atención se centra precisamente en esos pasos. Pasos que caminaron con la misma firmeza por las breñas de Marruecos que por las sierras de España o los andenes de Hendaya o Bordiguera. Pasos que caminaron siempre en línea recta para llevarle cada jornada a cumplir su promesa de engrandecer a España. El designado, por su parte, haría en esta ocasión honor al nombramiento con una carta personal al caudillo en la que no tuvo reparos en dejar bien claro que, como dice textualmente Antonio Garrigues, me considero aquí como embajador de España y por consiguiente como embajador de su excelencia que la encarna y representa en este momento histórico. Y que por ello, mientras esté en este puesto, mi propósito y mi determinación son los de servir a su excelencia con toda rectitud y toda lealtad. Mi entera actuación en este país estará inspirada en esas ideas de servicio y de fidelidad a su excelencia. Muy en la línea, por otro lado, de toda esa cohorte de burguesía, de clase media alta, en el fondo de corte más o menos liberal, aunque disfrazados de franquistas fieles al régimen para medrar y para conseguir dinero y, bueno, pues si tenían que comulgar con Falange, comulgaban, si tenían luego que comulgar con el Opus Dei, comulgaban cuando llegaba el Opus Dei, pero al final lo que hicieron fue, usando la plataforma estatal, enriquecerse terriblemente montando negocios con contratos públicos. Luego esta gente mandaría a sus hijos a estudiar a Washington, a Londres, a Cambridge, a Oxford, a Nueva York, y ya los hijos volverían liberales y volverían hablando inglés y serían los que gestionarían la transición. Los hijos de los tecnócratas y de los fieles al régimen, que en el fondo no eran tan fieles, más allá de la búsqueda del mero enriquecimiento. Por su parte, el propio Franco se había encargado una vez más, unos meses antes, con motivo de la clausura en marzo del segundo Congreso Sindical, de proclamar la realidad del mensaje que Garrigues debía hacer, llegar ahora a la opinión pública norteamericana. El mensaje que debía hacer llegar Garrigues a Kennedy era el siguiente: los españoles amamos la libertad más que la pueda amar ningún otro pueblo, pero queremos una libertad dentro de un orden, de una seguridad social, porque en el desorden naufragan todas las libertades. Nosotros somos un Estado nuevo, un Estado revolucionario nuevo. Palabras de Franco. Queremos que las ruedas naturales de la nación sean el camino por donde discurra nuestra política. No queremos la ficción de unos partidos engañando y explotando al pueblo. Queremos que sea el mismo pueblo, a través de sus órganos naturales, es decir, el Estado franquista y los militares, donde no cabe engaño ni falsedad, quien se pronuncie en los problemas de la patria, que colabore a la realidad de las leyes de la nación y que éstas reflejen el sentir de todos los ciudadanos. Como vemos, Franco es un tipo camaleónico, es un tipo que si tiene que ir
bueno, pues para ganarse a la Falange, entrevistarse con alguien que despreciaba, como José Antonio Primo de Rivera lo hace. Si tiene que ganarse a los carlistas navarros y vascos, aun él siendo un claro defensor del modelo estatal liberal, que en el fondo es el modelo de la nación unitaria, el Estado unitario, lo hace y les asimila al movimiento nacional, a los carlistas, aunque los carlistas en el fondo eran bastante independentistas, bastante defendían los fueros, algo que era ajeno a Franco. Franco, al fin y al cabo, viene del ejército liberal del siglo XIX. Su padre era una familia de militares liberales. No entendían una nación donde cada región y cada municipio tenía su soberanía. Querían una España sin ningún tipo de regionalismo, sin ningún tipo de soberanía municipal, sin ningún fuero, una España unitaria, una España centralizada en Madrid, con los ministerios, con los cuarteles de la Guardia Civil en cada región. Bueno, pues se supo ganar a los carlistas con la tradición católica, apelando a su religión tradicionalista ligado al catolicismo. Que hay que ganarse a los monárquicos, se ganó a los monárquicos y prometió que restauraría, o dejó entrever que restauraría primero a Juan, y cuando al final vieron que no era Juan, que era lo que querían los monárquicos en la guerra civil, ya en los años 20 buscaban, perdón, ya en los años 30, estando la República, buscaban la vuelta de Alfonso XIII, quizá ya no, pero de su hijo Juan, tampoco, y al final prometió que volvería el hijo de don Juan, es decir, Juan Carlos. La verdad que no pudo aceptar peor. Y cuando tuvo que ganarse a Hitler y a Mussolini, pues dijo que también que era fascista, que era nacional. Cuando en el fondo el franquismo se diferencia en algunas cosas, pero se lo supo ganar para recibir ayuda, armas, tal. Cuando el eje Mussolini y Hitler iban perdiendo la Segunda Guerra Mundial, se supo muy bien escorar hacia Inglaterra, que por otro lado ya le había dado dinero para el lanzamiento. Y luego dijo que era anticomunista y que por lo tanto tenía que estar allí para garantizar que el comunismo no se extendiera por Europa, desde África. Entonces, lo supo hacer muy bien para ganarse a los americanos, y si tiene que ir medio de liberal, incluso sabe muy bien disfrazarse y hablar con un término de libertades y de la nación, un poco en términos muy casi jeffersonianos, casi que recuerdan a la Constitución norteamericana. En Washington, por otro lado, Garrigues Walker presentaba a Kennedy y sus credenciales como nuevo embajador el 20 de junio, manteniendo con él una larga conversación en la que, sin ambajes, defendió, como había dicho que iba a hacerlo, a España, pero también al régimen y a Franco, explicando al mandatario norteamericano que aquella Segunda República, que por mala similitud semántica tanto consideraba, había sido manifiestamente comunista. La idea de Franco, sabiendo que Kennedy de joven había estado en Barcelona defendiendo al Frente Popular, y más que al Frente Popular, la visión romántica que se transmitió del Frente Popular en la prensa internacional, es decir, y en los escritores de la época. No hay que olvidar que estuvo Hemingway, que estuvo George Orwell. Entonces era la moda que las brigadas internacionales de origen, pues, normalmente de países franceses, anglosajones, holandeses, norteamericanos, fueran a ayudar al Frente Popular, en tanto entendían que era la lucha de una república democrática contra el fascismo. Pero lo que ahora intentaba, a través de Garrigues Walker, hacer ver a Kennedy era que Franco entendía que esa Segunda República era una república comunista, y que por lo tanto el presidente Kennedy, que era fervientemente anticomunista, había una república, la española había sido una república que nada había tenido que ver con la república norteamericana, haciendo una distinción entre lo que consideraba una república liberal con una república soviética. Sí es verdad que la república, cuando ya no existe, cuando es realmente el Frente Popular y entra Stalin y empieza a ayudar a Negrín, pues ya es más un Estado soviético el que se pretende, un Estado satélite soviético el que se pretende crear. Pero no es cierto que toda la república desde un inicio fuera comunista, y no hay nada más que ver que había partidos muy conservadores, como el partido de Niceto Alcalá Zamora. Garrigues Walker, Franco, a través de Garrigues Walker, explicaba que de haber triunfado la Segunda República en la guerra, habría convertido a España en un satélite de Moscú, lo cual él impidió. Y precisamente, según cuenta el propio Franco, el alzamiento, bueno,
intentó sustituir, sustituir esa república comunista en gestación por un nuevo régimen militar que no era comunista. Este es un poco el argumento que intenta hacer ver a Franco a Kennedy, sabiendo Franco de antemano que Kennedy había sido un defensor de la Segunda República hasta el punto de irse a Barcelona. Entonces, el alzamiento impidió precisamente, según cuenta Franco, eso, por lo que pretender sustituir, según Franco, al movimiento por una nueva república sería un error, pues indefectiblemente echaría a España en manos rusas. Es decir, era imposible que, aunque ahora Kennedy intentara convertir España en una república, per se, España se convertiría en un país soviético, para nada. Estaba la OTAN, ni siquiera España era un país satélite, o sea, un país frontera con Rusia. La frontera del este en Polonia y Checoslovaquia y Hungría estaba muy lejos. Sin embargo, el argumento de Franco, que es un experto, yo diría, en sobrevivir para acabar muriendo en la cama, camaleónico, todo por mantener el régimen, es decir, que si a su excelencia, el presidente Kennedy, se le ocurre o se le está pasando por la cabeza pretender sustituir al movimiento nacional por una nueva república, estaría poniendo España en manos rusas. Este es el argumento de Franco, año 61. Convenía, según Franco transmite a Garrigues, que se lo transmite a Kennedy, convenía, por tanto, que los Estados Unidos siguieran apoyando al régimen, que no era ninguna dictadura, sino un leadership político que conduce a una fórmula de libertad en orden, estable y duradera, constituyendo el régimen una solución española para España que ni era copia de otras ni se pretendía exportar, diseñado para desembocar en una, atención, nueva monarquía que asegure los valores tradicionales y permanentes que han sido rescatados, porque otra cosa sería también, aunque con otro nombre, volver al punto de partida. Esto es muy importante porque ya en el año 61 lo que está diciendo Franco es que deja todo atado y bien atado para que, aunque formalmente España sea una monarquía, con el hijo de don Juan de Borbón, que habría que explicar por qué no dejaron que Juan de Borbón gobernara, quizá porque Juan de Borbón, como jefe del Estado, hubiera cambiado España de pies a la cabeza, porque tenía un proyecto muy ambicioso, que se podrá estar o no de acuerdo, pero al menos era diferente a mantener a las clases dirigentes y a las viejas castas que habían estado en España durante 2 siglos. Cosa que Franco no hizo. Entonces, lo que plantea aquí Franco no es ninguna dictadura, sino un leadership, una fórmula de libertad en orden, estable y duradera, porque no puede haber libertad sin orden. Básicamente era esto un poco la justificación para que él, como militar Franco, se justifique su mera existencia, su mera profesión. Es decir, tiene que haber un ejército, tiene que haber un estado militar, tiene que estar la iglesia y, al fin y al cabo, esto es la garantía de que no haya ningún tipo de comunismo. Que era un poco el argumento que esgrimía Pinochet para justificar su existencia a los americanos en Chile. Es decir, yo soy el que va a traer aquí el capitalismo y voy a asegurar, yo con mano militare, es decir, con el ejército, aseguro aquí que haya un régimen de libertad. Porque sin militares, por definición, el pueblo tiende al comunismo. Esto era el argumento mantra que esgrimía, de perogrullo. Y lo más importante es que ya Franco está diciendo que no va a haber un cambio. Cuando él muera, no va a haber un cambio sustancial. Es decir, va a seguir habiendo una España de orden, una España donde estén las clases sociales, las castas, las estructuras sociales estén bien definidas. Es decir, diseñado para desembocar en una nueva monarquía que asegure los valores tradicionales. ¿Qué son los valores tradicionales? Claro, y permanentes, que han sido rescatados, porque otra cosa sería también, aunque con otro nombre, volver al punto de partida. Es decir, Garrigues cerró su alegato ante Kennedy afirmando que Franco no era un dictador, sino era un padre de la patria, a la altura de George Washington o de Thomas Jefferson, que habían sido líderes carismáticos, militares, estrategas y tal. Él consigue poner el símil entre Franco y los líderes de la independencia norteamericana.
único con la autoridad, respeto y aceptación necesaria y suficiente por parte de la práctica unanimidad de los españoles, capaz de impulsar la estabilidad y desarrollo político y económico que España necesitaba para rehacerse de su más reciente y trágico pasado. ¿Acaso no quería Adolfo Suárez lo mismo? Y sin embargo se lo cargaron, y se lo cargaron las mismas castas parásitas y los mismos grupos de poder tradicionales, los poderes fácticos españoles que hay en España, no se lo cargaron bueno, porque quería cambiar algunos aspectos de España, como no entrar en la OTAN. Es decir, eso de que se justifica que un líder se le mantenga en el poder porque tiene la práctica unanimidad del amor de los españoles, bueno, es decir, el amor se puede imponer por la propaganda o por el miedo también, o la aceptación, pero se trataba al final de engañar a Kennedy. Es decir, lo que se está haciendo aquí es engañar a JFK para decir que el dictador hay que mantenerlo hasta que se muera. Esto es así, ¿eh? Porque Kennedy estaba dispuesto a cargarse a Franco, o sea, a cargarse políticamente a Franco, a quitarle apoyo, a quitarle las bases, a quitarle mucho de la legitimidad que le había dado Eisenhower. Entonces, el régimen aún no está consolidado. Y Carrero Blanco lo sabe, Arias Navarro, todos estos lo saben. Tiene apenas el régimen de Franco 20 años. Puede durar poco. Y va a durar, sin embargo, otras 2 décadas más. Pero en este momento se trataba, a través de Garrigues Walker, de ayudar a convencer a Kennedy de que Franco siga. Y luego, de hecho, Garrigues Walker va a ser recompensado. Este hombre en el que confió Franco va a ser uno de los que va a tutelar la transición, va a tender puentes con David Rockefeller. De hecho, la familia de Garrigues y el propio Garrigues era muy amigo de David Rockefeller y perteneció al CFR, al Council of Foreign Relations. Entonces, por lo menos fue invitado, que fue invitado seguro, no tengo seguro si perteneció, pero que fue invitado al CFR seguro. Entonces, Franco, al fin y al cabo, lo que se ve es que no hay una ideología de por medio, lo que hay es que una serie de alta burguesía permanezca en el poder como sea, manteniendo a Franco, que es el garante de sus medios económicos. La excusa al final es la patria y tal, pero cuando ha habido otros líderes, como el propio Suárez, que han intentado, que venían de, a lo mejor no tenían ese refrendo, venían de abajo, pero querían cambiar las cosas, se los cargaban. Es decir, hay un Estado más allá del Estado en España que ha ido sobreviviendo, siempre vendiéndose o por lo menos pactando con el poder de turno. Cuando el poder era los Habsburgo, pues los Habsburgo. Cuando el poder era Francia, Francia. Con los afrancesados, cuando tocaba Inglaterra, en la época de Isabel II, con Inglaterra, e incluso la católica España de Franco con la masónica Washington de Estados Unidos. O sea, el paso, incluso a la contra del único presidente católico que había por primera vez en Estados Unidos, lo cual es irónico, paradigmático y paradójico. Se perdió la ocasión por parte del embajador para explicar a Kennedy quiénes eran los asistentes al reciente orquestado contubernio de Múnich, definiéndoles como un grupo de españoles confabulados o cuando menos utilizados por la gente de la emigración en referencia a los Frente Populares, a los del Frente Popular en el exilio, que no podían ser más nefastos para los intereses reales y permanentes de España y también de Europa. O sea, siempre era unir España a Europa. España es el vigía de Occidente. España vigila que Europa no caiga en el comunismo. Este era el argumento de Franco para legitimarse él en el régimen. Y con él toda la gente que bajo su ala estaba protegida. Una especie de burguesía que venía de origen militar que había hecho negocios gracias al Estado. Lo gran paradigmático de España es que la revolución industrial la hace el Estado, la hace el ejército, la hace los poderes bélicos y las grandes fortunas en España se hacen siempre gracias al Estado, ya desde el siglo XIX, con los militares liberales de los que Franco provenía. El calificativo que merecían, por lo tanto, según Garrigues, no era otro que el de reaccionarios en el más literal sentido de la palabra, en cuanto pretendían retrotraer España a la situación, por tanto, concepto superada de 1936. Es decir, todos los movimientos en el exilio que intentaron reformar España, inclusive traer la monarquía de manos del conde de Barcelona, don Juan, fueron acusados de querer volver a poner a España en 1936. Es decir,
En el fondo es un planteamiento nihilista, o Franco o el caos. Y Franco se encargó él mismo de alentar esta visión de yo soy la estabilidad y sin mí volvemos a la guerra civil, cuando no tenía por qué. Lo cual refuerza la tesis más de que en el fondo Franco no era enemigo de lo que luego la gente del entorno más patriótico o de lo que se considera hoy extrema derecha acusaban a los supuestos enemigos de Franco en el Partido Socialista. Probablemente Franco fuera el que ya había pactado la llegada del Partido Socialista. No hay que olvidar que la policía de Franco protegía a un tal Isidoro que era Felipe González. Entonces, al fin y al cabo, nos cabe preguntar lo siguiente. La transición no fue nada más que el franquismo 2.0, en muchos sentidos. Una continuación, pese a toda la propaganda que se ha hecho, todas las instituciones se quedaron atadas y bien atadas. De la misma manera que la República, cuando perdió el orden, es decir, cuando la gente intentó salirse del Estado o de las leyes creadas desde Madrid, es cuando se empieza a dar el alzamiento, el golpe militar. La consecuencia inmediata de tal sintonía fue sorprendente. Apenas unos días después, el 18 de julio, aniversario del alzamiento nacional, en el propio Congreso de Estados Unidos intervenían uno tras otro nada más que 36 congresistas para resaltar la importancia de aquel acontecimiento, de aquel alzamiento. Es decir, los congresistas del supuesto Estados Unidos masónico protestante defendiendo el alzamiento nacional de Franco el 18 de julio de 1961. Estos son los hechos. Se empezó los congresistas homenajeaban y calificaban de referencia mundial en la lucha de la libertad contra el comunismo a Francisco Franco. Piensa que de los judíos habían hecho Franco y el régimen durante la Segunda Guerra Mundial. Es decir, que Franco había protegido a los judíos. También el papel de que como aliada de los Estados Unidos desempeñaba en esos momentos España. Es decir, el único presidente católico que se enfrenta a Franco, siendo norteamericano, es al único al cual critica todo el hemiciclo del Congreso del Capitolio protestante y masón, para defender a Franco. Esto es histórico. Así pues, y como en anteriores ocasiones, Franco elaboró su estrategia negociadora con los norteamericanos, con la mirada puesta en sacar cuanta mayor tajada fuera posible, jugando de manera magistral sus cartas en beneficio de España. Estamos ante uno de los grandes estadistas oportunistas de la historia. Su indubitable prestigio, continúa, de líder anticomunista por excelencia, el embajador de España en Washington, Garrigues, no perdió oportunidad de remarcar dicha supuesta afirmación. Nosotros hemos conocido el comunismo, decía, lo hemos combatido en nuestra patria y lo hemos vencido. Ahora bien, lo hemos vencido gracias a una cosa, es a saber el leadership del general Franco, sin cuya acción se puede asegurar que toda España sería hoy comunista y quizá, o mejor dicho, muy probablemente toda Europa. Este fue un discurso de uno de los posibles alentadores de la globalización, él y su familia, y uno de los mayores amigos de la Fundación Rockefeller y de lo que hoy llama el eje atlántico, los atlantistas, lo que hoy se conoce por la derecha patriota como globalistas, que en aquella época era un embajador de Franco. Este discurso de justificar que Franco debe seguir en España y no se le puede derrocar porque es un anticomunista, lo da Garrigues en un brindis del almuerzo que le ofrecieron el general George W. Mundy, comandante en jefe de las fuerzas norteamericanas en Alaska. Continúa. La debilidad de las democracias europeas mostraban ante la prepotencia soviética la necesidad de un líder que aunara al pueblo. La solvencia de la prosperidad española, que avalaba el buen uso que se daba a la ayuda que se recibía, justificaba la continuidad de las relaciones bilaterales entre Estados Unidos y España. El comienzo de una tendencia de los países europeos a despegarse de la influencia de los Estados Unidos, de la que el mercado común era un ejemplo claro,
cundía ya por las tapias europeas el Yankees Go Home, que se haría entonces tan famoso. La seguridad de que los Estados Unidos no podían prescindir de las bases en España, certeza refrendada por declaraciones de importantes jefes del Pentágono a diplomáticos españoles. Tan poderoso organismo seguía siendo uno de los máximos valedores de los acuerdos con España. Es decir, Franco está defendiendo a la OTAN. Franco está diciendo, mantenedme en el poder y yo seré el mayor aliado de la OTAN en Europa. Seré el que más se baje los pantalones con la OTAN y con Estados Unidos y los poderes bélicos y el complejo militar industrial del que ya habló Eisenhower. Es decir, los mismos poderes ocultos que están detrás del CFR y de lo que llaman hoy globalismo. Los mismos poderes bélicos que luchan por infundir la agenda que hoy conocemos globalista. Lo supiera Franco o no, Franco los estaba defendiendo, y no solo defendiendo, sino diciendo, si me mantenéis en el poder, yo seré el mayor garante de un aliado para la OTAN en Europa y daré el ejemplo que no dan otros líderes. Y no hay que olvidar que mientras que, por ejemplo, Charles de Gaulle, presidente de la República Francesa, dice claramente no a la OTAN y no a la injerencia americana, Franco todo lo contrario. La seguridad de que Estados Unidos, por lo tanto, no podía prescindir de esas bases es lo que a Franco le da esa legitimidad, presuntamente, para justificarse como el valedor de los intereses norteamericanos en Europa. O sea, Franco, tanto se ha dicho que Franco siempre aborreció a los Estados Unidos por la pérdida de Cuba, Puerto Rico y Filipinas, es el mayor aliado ahora mismo de Estados Unidos y el que más defiende sus intereses, y además así lo muestra públicamente. Pero sobre todo en petit comité a través de sus embajadores. Pero como no todo iba a ser presionar, nada más lejos del carácter de Franco, siempre inclinado a la moderación y a la prudencia, reconociendo que a pesar de tener mucho a favor, había también que evitar humillar a su interlocutor, el caudillo, con el asesoramiento de Garrigues, cuya labor en Washington estaba siendo realmente eficaz y acertada, decidió incluir en la estrategia negociadora algunos gestos que sabía que sin duda iban a reforzar más aún la firmeza del Pentágono a favor de España, así como a flexibilizar las posibles reticencias de Kennedy y el Departamento de Estado. Por un lado, esbozó la intención del gobierno de flexibilizar el funcionamiento de alguna de las instituciones fundamentales del régimen, como era el caso de otorgar más escaños a los procuradores por elección en las Cortes. Por otro, se mostró decidido a aumentar la libertad de culto de la minoría protestante. Es la gran novedad. Por primera vez en España se permite libertad de culto a los protestantes. Enviando en diciembre de 1962 a la Santa Sede para su aprobación, previa a ser presentada en las Cortes, un borrador de la ley en tal sentido. Es decir, el gobierno de Franco pide la autorización a la Santa Sede para dejar libertad de culto a los protestantes en España. Un borrador de ley que más tarde sería refrendado. Dos aspectos que permitirían reforzar la estrategia que Garrigues seguía en Washington de mejorar ante los norteamericanos la imagen de España. Había que quedar como un país moderno y democrático. No obstante, Franco, aunque flexible y dispuesto a facilitar, aunque sea a nivel de cierto maquillaje aparente en lo posible, las negociaciones, cediendo en lo circunstancial, no lo estaba en lo esencial. Y pese a saber que podía ser un escollo, no tendría reparos en declarar por esos mismos días, en una entrevista a la cadena norteamericana CBS, lo siguiente. Asistimos a un despertar de los pueblos con ansia de progreso, elevación económica, hablando de progreso, elevación económica, de mejora y justicia social, de demanda de igualdad de oportunidades, de extirpación de privilegios. La libertad no es una abstracción, ha de estar llena de todo eso. No se puede aplicar a otras naciones el modelo de Estados Unidos. Es decir, está diciendo, España nunca será como Estados Unidos, ni puede serlo, y quizás no debe serlo. Continúa Franco. No es lo mismo un sistema democrático con solo dos partidos que otros con múltiples, que obligan a formar coaliciones inestables. Para transformar la sociedad y hacerla más justa, hacen falta sistemas y poderes fuertes y sinceros, donde los organismos sean los garantes de la soberanía popular.
los organismos naturales sean los garantes de la soberanía popular. De ahí lo de la famosa dictadura orgánica o democracia orgánica, de la que hablaba Franco. Continúa Franco. Si entrásemos en eso que ustedes llaman democracia, abriríamos la puerta a los cauces que nos conducirían a la anarquía y a la misma situación de que, gracias a Dios, salimos en 1939. Un gobernante no puede por comodidad ceder en lo que es esencial para la salud del pueblo. Preguntado por el periodista sobre lo sorprendente y desconcertante que resultaba que el régimen sobreviviera todavía a estas alturas, Franco contestó contundente. ¿Cree usted que alguien puede imponérsele al pueblo español por la fuerza cuando él no quiere? ¿Cree usted que un régimen puede subsistir durante 27 años cuando el pueblo no lo quiere? Es decir, el argumento de Franco es: si yo he sobrevivido y hasta ahora el pueblo español no se ha rebelado contra mi dictadura, es porque en el fondo me quieren. Porque he traído pan y trabajo y he traído vacaciones y entonces el pueblo me quiere. No porque haya habido un sistema represor entre el año 39 y el año 50 y pico. No porque haya habido una represión en la posguerra. No porque haya habido un montón de intelectuales, de pensadores, de artistas que se hayan ido al exilio. No porque un montón de población haya desaparecido de España o esté muerta, sino porque el pueblo que se quedó, que no se exilió o que no murió, me quiere. Poco este era el argumento. Yo soy un garante de la estabilidad, por lo tanto me tenéis que mantener porque soy yo o el comunismo. Este era el argumento de Franco, frente a Kennedy. Un Kennedy, por otro lado, decididamente motivado a intentar por la vía de la presidencia norteamericana lo que hizo como un simple militante o un simple soldado en el año 37 en Barcelona, cuando era un simple estudiante. El 28 de diciembre del 62, Garrigues se entrevistaba con el secretario adjunto del Departamento de Estado norteamericano, George McGee, dando así inicio a la toma de contactos para la renovación de los acuerdos bilaterales de 1953, siendo muy claro y contundente al explicar la posición española. España no estaba dispuesta a seguir siendo solo una pieza de la estrategia defensiva norteamericana. Quería que se la reconociera como lo que era, de hecho, un aliado de los poderes atlánticos, un aliado del Tratado del Atlántico Norte en Europa y un aliado de las fuerzas militares de los Estados Unidos de América. A los Estados Unidos le interesaba desde todo punto de vista prorrogar por otros 5 años los acuerdos, más que a los Estados Unidos al Pentágono. Y ya sabemos que el Pentágono, la CIA y Kennedy no se llevaban bien. Dada la nueva situación geoestratégica y económica, la balanza comercial era favorable a España, cuya solvencia con esos $1.000 millones en reservas era además incuestionable. Hacía que recibir 40 o 50 millones de dólares al año no significara nada para ella. España aspiraba a sustituir los acuerdos por un tratado de cooperación en toda regla, pues también era más lo que ahora ofrecía. De nuevo, la posición de España, lejos de ser soberanista, era atlantista, estando Franco ya vivo y en pleno régimen. Es decir, España pretendía el apoyo norteamericano para ingresar en la OTAN y en el mercado común ya a principios de los años 60, con Franco vivo y coleando. Pero no de cualquier manera, sino con condiciones, pues en ningún caso se iban a sacrificar los intereses españoles. Esto era lo que comenta Garrigues Walker. Ya sabemos luego su familia, qué papel jugó en la transición y posteriormente, así que habría que esto también cogerlo con matices. A principios de enero del 63 se celebraba en Madrid la primera ronda de negociaciones que concluía sin acercamiento de posturas, toda vez que aunque los Estados Unidos ofrecían mejoras económicas, las mismas eran del todo insuficientes para lo que España esperaba sacar, no admitiendo como excusa lo que sin duda era una realidad: la mala situación económica norteamericana provocada por un exceso de gastos y compromisos en el exterior como consecuencia de los múltiples frentes abiertos en el expansionismo comunista y por lo tanto la necesidad de las intervenciones militares norteamericanas en países extranjeros.
No hay que olvidar que Kennedy se opuso a todo esto. Kennedy no quería continuar en Vietnam, no quería la guerra de Vietnam, Kennedy no quería invadir Cuba, Kennedy tiene discursos donde habla de una paz duradera y donde incluso dice que no se puede imponer la paz por las armas y no se puede tener una pax americana. What kind of peace do I mean and what kind of peace do we see? Not just peace in this time, but peace in all time. ¿Qué clase de paz queremos? ¿A qué clase de paz me refiero? ¿Y qué clase de paz buscamos? No una paz en esta época, sino una paz en todas las épocas. Es decir, probablemente uno de los presidentes de Estados Unidos más pacifistas y más antibelicistas y antiimperialistas en el sentido clásico de la palabra que ha habido. Es decir, la doctrina Monroe, el que la intenta recuperar es JFK. Creo que eso queda bastante demostrado. Por supuesto, oponiéndose a todos los grandes altos cargos militares del aparato de defensa y a sus negocios. Las fuerzas tácticas terrestres estaban sufriendo un repliegue durante la época Kennedy. Kennedy estaba retirando bases en todo el mundo, bases militares norteamericanas en todo el mundo. Y esto podía afectar a las bases en España. Es decir, hay unos intereses, hay una cosa muy concreta. Hay un presidente pacifista que quiere ocuparse de los problemas de Estados Unidos antes que los del mundo y que no considera que los problemas del mundo se solucionen con bombarderos y bases militares, ni lanzando bombas, ni entrando en países. Y por otro lado, tenemos a un régimen de Franco que sobrevive como puede y que necesita la moneda de cambio de las bases americanas para seguir recibiendo ayudas de Estados Unidos y mantenerse ellos como funcionarios, como militares, como estadistas, como ministros, y al mismo tiempo a toda una serie de familias de la pequeña burguesía y de las castas de siempre ligadas al Estado y al aparato bélico y religioso que están un poco a la sombra del régimen de Franco y que hay que mantener como sea. Entonces, ni a los militares de Kennedy les interesaba perder a Franco y a Franco tampoco le interesaba perder a los militares contrarios a Kennedy, pero afines a Franco y a las bases. Es decir, hay mutuos intereses. Las bases españolas, el argumento que daba la administración Kennedy era que resultaban caras. Había un informe norteamericano en esos momentos que recomendaba no dar ayudas especialmente a España y Portugal, que ya han sido compensadas más que adecuadamente. Coincidiendo con el fracaso de estos primeros contactos, se decidió trasladar las negociaciones a Washington, lo que haría que la labor de Garrigues adquiriera un gran protagonismo e importancia, pues prácticamente iba a recaer sobre sus hombros que todo llegara a buen puerto. Es decir, a partir del momento, este hombre se hace fuerte en el mundo internacional y en Washington, y que va a ser luego lo que va a dar los contactos para su familia. Garrigues, con la baza de que el Vaticano y los obispos españoles aceptaban el borrador de ley que iba a otorgar mayor libertad de culto público a los protestantes en España, mantuvo una nueva reunión con Maquis a finales de enero del 63, en la que, además de lo que ya le había anunciado anteriormente, amenazó con la posible disposición del gobierno español a sumarse al eje franco-alemán, recién creado, que significaba el comienzo de una nueva mentalidad europea de alejamiento de la influencia norteamericana. No hay que olvidar que justo después de la muerte de Kennedy es cuando Gladio se pone fuerte y empiezan los años de plomo en Italia, en Alemania, en Francia, ahí empiezan a haber atentados y empieza a crearse los nuevos partidos socialistas, progresistas y liberal-conservadores, tal y como ocurre hoy en día en España con los dos grandes partidos. Es decir, que justo cuando empezaban a crearse movimientos soberanistas contrarios a la OTAN, el país más atlantista y más pro-OTAN es la España de Franco. Y es el propio Franco. Para mantener simplemente, no por otra cosa, simplemente por mantener el estatus. O sea, lo peor de todo es que encima no era por ideología, era por mantener su cota de poder y todos los privilegios económicos que eso repercutía en su familia y en los allegados a su familia y en sus amigos y en la gente que prosperó en torno al régimen. Entonces, había esa mentalidad europea de alejamiento de la influencia norteamericana y dicho eje se había constituido el día 23 de ese mismo mes, en enero, entre París y Bonn.
una ciudad alemana, y su creación incluía el compromiso de impedir el ingreso del Reino Unido, tradicional aliado de Estados Unidos en el mercado común. Es decir, era una Unión Europea sin Inglaterra y sin Estados Unidos y sin la OTAN, lo que querían hacer. Entonces, esto hay que también entenderlo. Y luego eso sería abortado incluso con algún que otro atentado y algún otro problema. Una prueba irrefutable, más de que ingresar en dicha organización no dependía del tipo de sistema político que gobernara en el país candidato, sino de los intereses de los países miembros, fue que significaba para España que ni Franco ni el régimen eran el problema, como pretendían hacer creer entonces Gil Robles y los juanistas llamados. Lo que no quitaba que Kennedy siguiera en un principio apoyando a estas facciones. Prueba de lo dicho es que a pesar de que España fuera una democracia desde el 78, no ingresaría en el mercado común hasta el 82, con la llegada al poder del PSOE, quien no tuvo inconveniente para lograrlo en aceptar las humillantes imposiciones de franceses y alemanes. Pero ya no sería un mercado común totalmente desligado de la OTAN, sino que sería, es decir, no es lo mismo el proyecto que querían hacer la Francia de Charles de Gaulle con la Alemania de Adenauer, de Konrad Adenauer, con el proyecto europeo que querían hacer Willy Brandt con Henry Kissinger. Es decir, hay que entender el Partido Socialista Alemán de Willy Brandt o el proyecto francés totalmente atlantista y totalmente pro-yanqui de Giscard d'Estaing tras el fin del mandato de Pompidou en Francia. Entonces, no hay que confundir porque no era lo mismo. Y, de hecho, España, en cuanto entra en el mercado común, lo siguiente que hace es entrar en la OTAN, con Felipe González. La mayoría de la gente, incluso en España, votó a Felipe González, muchos pensando que no iba a entrar en la OTAN, porque era claramente, aparentemente de izquierdas o socialista, contrario a la OTAN, etcétera, que era como el paradigma del capitalismo americano. Pero hay que intentar ver más allá de la propaganda y de lo que contó la tele, los periódicos y las radios en aquel entonces. Y la verdadera política se hace a otro nivel y se hace teniendo en cuenta otros factores que no tiene en cuenta la prensa, que al fin y al cabo solo habla para las masas y para dar una visión coherente a posteriori en la historia. Tras la amenaza, Garrigues hizo comprender a su interlocutor que no debía extrañarse de que España buscara nuevos amigos si los antiguos, es decir, los norteamericanos, se mostraban tan reacios y duros en las negociaciones, haciendo hincapié en lo que Franco había dicho en su reciente mensaje de Navidad. Dijo: España, que mantiene pacíficas relaciones con todos los pueblos que respeten nuestra personalidad y soberanía, ante Europa, de la que formamos parte, nuestros sentimientos están claros y formalmente definidos. Como parte, tenemos una definitiva vocación europea. Es decir, Franco va a ser el más europeísta. Y como europeos defendemos una consideración de igualdad que nos compromete en cuanto respeta nuestra personalidad. Al acercarnos a Europa y pensar en una posible asociación con sus principales países, no nos lleva un simple interés nacional más o menos claro de compartir el egoísmo europeo, sino el de incorporarles un sentido humano y social de la política exterior, una conciencia cristiana de la justicia entre los pueblos, un concepto ecuménico de la economía y las realidades de un mundo nuevo y poco comprendido. O sea, Franco está hablando de una economía humanista, de ecumenismo religioso, que es un término que hoy maneja el Papa Francisco, y de un mundo nuevo aún poco comprendido a principios de los años 60, en un mensaje de Navidad. Ojo, esto hay que tenerlo en cuenta. En nuestras relaciones con el resto de las naciones nos sentimos ligados a cuanto viene del continente americano y unidos bilateralmente por acuerdos con los Estados Unidos. Admiramos su difícil misión rectora del mundo libre. Están reconociendo que Estados Unidos tiene una misión o un destino manifiesto de ordenar el mundo. La famosa Pax Americana que criticó Kennedy. La Pax Americana que no gustaba a Kennedy.
De acuerdo con esa vocación europea, durante 1963 se celebrarían las primeras maniobras militares hispano-francesas. Se realizarían varias visitas de ministros españoles a París. De Gaulle reiteraría públicamente su deseo de visitar Madrid y Francia ofrecería a España un crédito de 750 millones de francos, todo lo cual demostraría a los Estados Unidos que ni Garrigues ni el gobierno español amenazaban en balde. Es decir, Franco era tan terriblemente astuto que hacía movimientos de amenaza, de confraternizar con Francia, un enemigo declarado de la élite americana, en aquel entonces, en forma de su presidente Charles de Gaulle, un verdadero soberanista, no como lo fue Franco, y todo para meter miedo a Estados Unidos y que Estados Unidos se portara bien con España. Es decir, esto es, me voy con la otra para quedarme con la más guapa, por así decirlo. En la reunión con Garrigues, McGee desveló algo que conviene señalar para evitar ser víctima de posibles falsedades. Ya hemos visto cómo España, de la mano de Franco, no se oponía frontalmente a ingresar en la OTAN o en el mercado común. Según McGee, este militar, para conseguirlo, en la OTAN contaba con el visto bueno de los Estados Unidos, Inglaterra, Alemania, Francia y Portugal, y posiblemente de Italia, mostrándose solo contrarias Noruega, Dinamarca, Bélgica y Holanda, por lo que de seguir las cosas, de seguir así las cosas, el ingreso estaba al alcance de la mano. Es decir, Franco tenía la posibilidad de entrar en la OTAN, y si no pudo entrar, no fue porque Estados Unidos o Franco no quisieran, sino por la negativa de otros países del mercado común, que no veían con buenos ojos que un país que consideraban secundario tuviera acceso a la protección militar de la OTAN. Es decir, pero no fuera porque Franco no quisiera entrar en la OTAN. El mercado común, en cuanto al mercado común, solo existía un rechazo radical de parte de Bélgica y Holanda. Es decir, que ni Franco ni el régimen eran tan odiados ni tan indeseados como luego se dijo. Es decir, Estados Unidos quería a Franco, no Estados Unidos, no el pueblo, sino la élite americana, la misma élite que estaba en el CFR, la misma élite que estaba en el complejo militar industrial, en el Pentágono, la misma élite que estuvo detrás de la muerte de Kennedy. Era una élite que adoraba el régimen de Franco, y a su vez el régimen de Franco quería llevarse bien con esa élite. O sea, no, en ningún momento hay unas medidas. Es decir, lo que vendió la Falange en España, de que Franco era un movimiento nacional contrario a los intereses de la masonería y contrario a los intereses de los países masónicos, todo es mentira, es pura propaganda. A la hora de la verdad, a nivel diplomático, con los tratados, con los acuerdos, lo que se ve es justo al revés, que el régimen de Franco era muy proclive a estrechar lazos con Inglaterra y a recibir todo el apoyo necesario de Estados Unidos. Haciendo lo que fuera por Estados Unidos. De hecho, luego se supo que ya desde los años 60 Gladio tenía como campo de pruebas de trabajo militar España. En marzo del 63, el ministro de Asuntos Exteriores, Fernando María Castiella, entregaba a Franco un informe que resumía lo que hasta ese instante había sucedido, concluyéndose que España estaba en condiciones de conseguir lo que pretendía de los Estados Unidos e incluso más, por lo cual recomendaba aumentar las exigencias, procurando, punto 1, la revisión de las condiciones que regulaban la utilización de las bases, punto 2, la entrega a España de cazas F-104, así como de misiles tierra-aire, la financiación del material necesario para conseguir mejorar el armamento de las Fuerzas Armadas españolas, fabricándose en España cuanto de él fuera posible, ayuda económica a fondo perdido para completar el presupuesto de las Fuerzas Armadas, ayuda técnica de todo tipo para relanzar y modernizar la industria militar española. Y, lo más importante, el envío de ingenieros expertos en la construcción de carros de combate a España. Es decir, Franco, con tal de mejorar su poder bélico, no le importó ser un títere del complejo militar industrial norteamericano y de las élites norteamericanas. Con tal de mejorar su posición como dictador local, con tal de mejorar su posición como militar y tener un ejército que le protegiera, no le importó ser un títere de Estados Unidos y aceptar dinero de Estados Unidos. Esto es un hecho. Aceptar préstamos y aceptar armas
y carros de combate y cazas de Estados Unidos. Con todo, las negociaciones entraron en un impasse, amenazando incluso con no retomarse, lo que ninguna de las dos partes deseaba. Pero es que las circunstancias eran para ambos muy complejas. Garrigues, en plena sintonía con Franco, mucho más que algunos ministros que, tomando en serio las promesas que llegaban de Europa, comenzaban a considerar seriamente la posibilidad de abandonar definitivamente los Estados Unidos, algo que Franco nunca tomó en serio. O sea, Franco en ningún momento se planteó una España sin Estados Unidos como primo de Zumosol supervisando esa España. Incluso Franco ya contaba con que Estados Unidos iba a supervisar la transición española. Franco sabía perfectamente que el Opus Dei era uno de los mejores puentes entre el catolicismo y el poder norteamericano. Y sin embargo, muchos ministros sí consideraron la puerta abierta a Europa y a estrechar lazos con una Europa sin Estados Unidos. Algo que en aquel entonces, aunque ahora parece inviable, en aquel entonces era viable. Garrigues elaboró el siguiente informe para Franco, que recomendaba: 1. Aceptar una prórroga de los acuerdos del 53, caso de no poderse conseguir el deseado acuerdo de cooperación, evitando la posibilidad de ruptura total. Obtener a cambio el apoyo de los Estados Unidos para el ingreso en la OTAN. Ya vemos la línea atlantista de Garrigues, ¿no? La OTAN es el eje angloamericano que tanto dicen hoy los grupos de la derecha y los patriotas, que son los globalistas. Bueno, pues aquí tenemos a Franco aliado con la OTAN, claramente. Si ello no fuera posible en las condiciones y con las garantías que España deseaba, asegurarse al menos un trato de igualdad y justa reciprocidad por parte de Estados Unidos. Obtener el respaldo norteamericano a la entrada de España en el mercado común. O sea, Franco estaba pidiendo que Estados Unidos ayudara a España a entrar en el mercado común, es decir, el germen de la Unión Europea. Vamos a ir con los hechos en la mano. Quinto punto: debido a la dificultad de los Estados Unidos para acceder a facilitar ayuda económica directa por su mala situación del momento, hacer que la misma fuera en créditos y ayuda técnica para los planes de desarrollo en marcha. Es decir, si no puede dar ayuda en materias primas, que nos dé préstamos, créditos. Bueno, pues estáis endeudando a España. Ahí se empieza a endeudar, que dice siempre que España la endeudan con los fondos de cooperación y desarrollo de la Unión Europea en la época de Felipe González. No, España se empieza ya a endeudar desde los años 60 con Estados Unidos. Que no, es decir, es que, y al fin y al cabo, los bancos centrales europeos, ¿de dónde salen? Es decir, es que al final vamos a lo mismo. Lograr que quedara claro que la amenaza militar por parte de cualquier nación contra cualquiera de los dos se consideraría amenaza conjunta, condición mediante la cual España se aseguraría o la rebaja de la agresividad marroquí o la ayuda norteamericana en el caso de conflicto bélico con Rabat. Siempre ha habido ahí un conflicto latente con Marruecos y Estados Unidos lo sabe, y Estados Unidos es el que asiste y da suero y da subsistencia a Marruecos, porque es la moneda de cambio con la que chantajear a España o amenazarla. Paradójicamente, a partir de ese instante, los acontecimientos se aceleraron. Garrigues era recibido por Kennedy el 3 de mayo, saliendo el embajador satisfecho de lo tratado. Franco recibía a Nixon en el Pardo el 18 de junio. Y el ministro de Asuntos Exteriores, Castiella, se entrevistaba en Roma el 1 de julio con Dean Rusk, secretario de Estado norteamericano, quien llegó a reconocer que pocas veces los Estados Unidos se habían topado con un aliado tan leal y generoso como España. Repito. Castiella se entrevistaba en Roma el 1 de julio con Dean Rusk, el secretario de Estado norteamericano, quien llegó a reconocer que pocas veces los Estados Unidos se habían topado con un aliado tan leal y generoso como España. Definitivamente, el 26 de septiembre de 1963 se renovaban los acuerdos bilaterales con los Estados Unidos, obteniendo España nuevas y considerables ventajas, entre ellas la más significativa de reconocerse que una amenaza cualquiera de los dos países sería considerada como una amenaza conjunta a ambos. Además, se consiguieron créditos y ayuda técnica a satisfacción de las necesidades españolas, cobertura económica norteamericana para los planes de desarrollo y el respaldo estadounidense para el ingreso de España en organismos internacionales. Es decir,
todo ese dinero y apoyo logístico que hizo que España tuviera el ejército que tiene, las carreteras que tiene, los hospitales que tiene, las infraestructuras y puentes que tiene, al final se lo debía a Estados Unidos, a cambio también de que luego España entrara en los organismos internacionales que vinieron a posteriori, como puede ser la Unión Europea o la OTAN. Es decir, no hay ese franquismo soberanista decidido a crear una España al margen del mundo, al margen de Estados Unidos, de la OTAN, de la Unión Europea y de la globalización o del globalismo. Es un mito construido por la propaganda de la época y posterior. Por eso, bueno, pues concluimos que Franco, de alguna manera, había obtenido una victoria sobre Kennedy, logrando domesticar con cierta inteligencia, habilidad al joven presidente, más bien manipularle y engañándole, que con tanta, bueno, pues con tanta habilidad que al fin y al cabo España estaría Franco 20 años más y en cambio el mandato de Kennedy apenas iba a durar dos años más.